tal? Buenas tardes a todos. Un gusto de Hola, volver buenas a tardes. encontrarnos. Buenas tardes, Maggie. Hola, Hernán, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente, sí, tenemos de todos lados, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Paraguay, El Salvador, acá ya está nuestro amigo Buenas Gerardo. tardes, Gerardo. Hola, buenas tardes para todos. Hola, Gerardo, ¿cómo andamos? Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Bien. Va. Ahí de Chile, mirá, Villa María. Corrientes. Los saludan a Gerardo desde Corrientes. Bien, Gerardo, ya aparecen los amigos. Exactamente, por todos lados, gracias a Dios, muchos amigos. Lo que es fantástico, lo que es fantástico. Bueno, en Corrientes Capital, 37 grados. Bueno, Está fresco, está fresquito. saludos de La Rioja, De Gerardo. La Rioja también. Qué bueno, qué lindo. Perú, Neuquén, todos lados. Capo, Gerardo, así que mira, trajiste las fans, Gerardo, fans. Así es más fácil, así es más fácil. Se hace más llevadero. Totalmente. Bueno, Tucumán, 41 grados. Y María, ese está duro ahí. está duro, está duro. Está bárbaro. No, bueno. Acá hubo un vientito bravo también, acá en Buenos Aires, en Capital, hace un rato que se voló todo casi más. Así que, pero bueno. Tiene que caer un poco de agua a ver si baja la temperatura. Sí, tal cual. Sí, sí. Muy Chicos, bien. ¿es verdad que ya van 600 participantes? Es verdad, 605, 604. 605 y subiendo. 607. Qué maravilla, Dios mío, es increíble. Es Mirá, increíble, maravilloso. 613, vamos minuto a minuto, es como el rating. Está buenísimo. Te saludan desde Chile que hicieron un diplomado de trastorno del sueño o fuiste uno de sus profesores. Sí, sí, un gusto, un placer. Sí, sí, desde ya tuvimos la suerte de participar en ese diplomado. Maravillosa gente. Qué lindo. Chile, realmente la gente de Chile es hermosa. Los colegas realmente muy buenos. Muy Maravillosos buena todos ellos. gente. Sí, sí, realmente. Bueno, sacamos bien Bueno, el pronóstico. En Monte Grande llueve, nos vamos enterando cómo viene la lluvia. hay que ver para dónde sopla el viento, para dónde va. Claro, a vos, Gerard, allá en Brasil, no sé, no comentan nada cómo viene la temporada. No. Mira, la verdad que no pude ver el día a través de la ventana porque no salí de aquí en todo el día. Fue un día realmente muy, muy intenso. Tuve también la suerte de participar del Congreso Chileno de Medicina Intensiva, me invitaron para dar una charla hoy también a las 2 de la tarde, más la actividad del día, así que bueno, fue un día realmente intenso, bueno, cerrándolo con un broche de oro, ¿no? Con todos ustedes aquí, realmente es un lujo, es un placer y es un gran gusto, en verdad, espero poder de alguna forma compartir un poco lo que teníamos preparado para la semana pasada, pero por cuestiones personales no pude participar, así que mis disculpas anticipadas ante ello. Pero bueno, hoy vamos a ver cómo podemos compensar y desde ya, bueno, compartir con todos ustedes y obviamente escuchar también de ustedes su experiencia al respecto de lo que vamos a hablar en relación a la telemonitorización en ventilación mecánica fundamentalmente domiciliaria. Muy bien, Perfecto. buenísimo. Bueno, antes de comenzar la charla, yo quería excusar al licenciado Ariel Garnera, el cual no va a poder formar parte del curso debido a que él está trabajando en Estados Unidos. Ha comenzado la segunda oleada y lo han reasignado a todo lo que es la parte de la zona COVID, con los cuales han cambiado los horarios y por eso no puede formar parte del curso. Así que lamentablemente por cuestiones laborales no podemos contar con su presencia. Pero bueno, sin más que hablar, bueno, Gerardo, te damos la palabra y bueno, a disfrutar de la charla de un profesor.
Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, ante todo, Hernán y Maggie, muchísimas gracias por su invitación. Siempre un placer. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Solo un minutito que vamos a colocar en modo presentación. Y bueno, en realidad el día de hoy la intención era, bueno, justamente a partir de la invitación de Hernán y Maggie, con este curso magnífico y realmente tan increíble, ¿no? En la característica de ver profesionales de toda América Latina, no solo de mi país, sino también, bueno, como dijimos, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, México. Increíble, realmente me siento más que honrado de poder participar en este evento. Y el día de hoy, bueno, un poco la invitación era para completar lo que fue charlado, presentado la semana pasada, donde, bueno, gustaríamos de charlar un poco en relación a qué es la telemonitarización en home care, y si denominamos justamente que todo esto es un nuevo paradigma, ¿no? Y tiene muchísimo que ver con lo que estaba comentando recién Hernán y la demanda de Ariel para volver justamente a la actividad con nuevos horarios. En fin, el COVID no nos perdona. El COVID de alguna forma generó así la cosa tan terrible como una pandemia de una escala inimaginable, pero hasta paradójicamente también permite este tipo de reuniones así virtuales, como para justamente compartir experiencias y de alguna forma tratar de comentar qué tecnología de alguna forma estamos aplicando hoy en día y que en realidad, merced también a esta situación de aislamiento social que trajo aparejado el COVID, justamente es como que ganó fuerza. Estas tecnologías en gran medida ya existían, ya estaban presentes, pero creo que el hecho justamente de estar más dependiente justamente de la digitalización para contactar a nuestros pacientes, para atender a nuestros pacientes, de alguna forma reforzó el mensaje. Y eso es un poco de lo que queremos justamente charlar el día de hoy. Donde, bueno, realmente la intención sería presentar los principales beneficios de la monitorización remota de la ventilación domiciliaria, cuáles serían los flujos de trabajo y la implementación en los programas de monitorización remota. Vamos a dar algunos datos científicos. Hay mucho en la literatura. Simplemente voy a resumir algunos de los tantos trabajos que hay. Hasta nosotros también, nuestro grupo presentó un trabajo al respecto. Alguna revisión de casos clínicos, pero también podríamos hablar varias horas al respecto. Y bueno, un mensaje final, de alguna forma, invitando a todos ustedes a sumarse a esta tecnología que es muy simple, pero que realmente requiere en cierta medida de su participación profesional para el análisis y la comprensión específicamente de lo que corresponden a los análisis de los eventos que ocurren en nuestros pacientes ventilados. Que bueno, ustedes dirán, Gerardo, esas canas ¿de dónde vienen? Vienen de aquí, vienen que bueno, realmente cuando empezamos en home care, en mi caso año 88, bueno, todavía tenemos algunos pacientes que estaban en Iron Lung, en el hogar respiratorio María Ferrer. Ahí está Juan, está Teresita, lamentablemente ya desaparecidos, está Tere ahí también abajo. En fin, todos pacientes que de alguna forma comenzamos con sistemas muy antiguos de ventilación, no por ello no eficientes, como bueno, el tema del Iron Lung, la ventilación, digamos, con el viejo PLV100, y así. Después pasamos a otros estadios. Este era un paciente justamente en Santiago de Chile, paciente con ELA, ventilado en domicilio, ya con las primeras interfaces de comunicación visual para poder de alguna forma comunicarse con los familiares, profesionales, etcétera. En fin, lo que queremos hablar es que justamente no nos podemos quedar atados a una tecnología anterior, cuando hoy en día y el avance tecnológico nos lleva a un sinnúmero de alguna forma de beneficios que en concreto y en principio el principal winner, por llamarlo de alguna forma, el principal beneficiado de estas tecnologías va a ser fundamentalmente el paciente ventilado en domicilio y sus familiares. Ahora,
¿Cuál es el racional? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos en la telemonitorización? Si nosotros analizamos un poco la prevalencia de neuromusculares en Europa, ya del trabajo del 2005 del Eurovent, que no hubo actualización al respecto de esos números, 6.6 pacientes cada 100.000 personas son ventiladas en domicilio asociadas a una patología de características neuromusculares. Los últimos trabajos también del grupo de la CEPAR hablan de prevalencia de otras enfermedades no neuromusculares, donde hay varios trabajos que pueden oscilar entre 30 y 75 pacientes por cada 100.000 habitantes que requieren de soporte ventilatorio domiciliario. Y claro, todo esto de alguna forma trae aparejado la necesidad de reducir los costos, aumentar la seguridad en la ventilación domiciliaria y de alguna forma facilitar el acceso al seguimiento, al follow-up y al tratamiento, merced a sistemas remotos de esta población de pacientes que obviamente va increciendo y más aún hoy en día considerando sobre también la cantidad de pacientes con secuelas de COVID que vamos a tener que atender en domicilio. Entonces, en realidad, la particularidad de analizar los sistemas en forma remota, bueno, fueron descritos en el primer trabajo, que en realidad fue una presentación teórica del doctor Nicolino Ambrosino, que tuve la suerte de estar ahí en ese congreso del IRS en 2016, donde de alguna forma fue descrito cada uno de estos puntos, o sea, qué significa la definición de telemedicina, de la telecomunicación, de telemática, teleconsulta, etcétera, porque cada una de ellas de alguna manera engloba puntos diferentes donde están todas debajo del gran paraguas de la telemedicina. Pero de lo que nos vamos a referir hoy específicamente tiene que ver con la telemonitorización. La telemonitorización tiene que ver justamente con la transmisión a través del sistema digital, a través de banda ancha, a través del sistema satelital, wireless o Bluetooth, de datos fisiológicos y también de otros datos del paciente en forma no invasiva. Es decir, que esta transmisión de los datos puede utilizar cualquiera de estos canales, y de alguna medida la intención es de alguna forma establecer cuáles son las pautas fisiológicas que nosotros conseguimos analizar que son enviadas por dispositivos terapéuticos desde el domicilio del paciente, pasan por un server que habitualmente va a tener los datos encriptados conforme la nueva reglamentación mundial que tiene que ver justamente con la protección de datos, fundamentalmente también de los datos personales y en estos casos de los datos clínicos, para luego, sí, de alguna forma, el profesional clínico poder acceder a dicha información. Ahora, como todo, al margen del paciente, siempre tenemos que entender que muchos de los avances tecnológicos en medicina están ligados a la reducción de los costos operativos. Y esto no es un detalle menor, porque justamente muchos de los sistemas determina que el paciente ventilado en domicilio realmente es un paciente que, si bien es significativamente más barato que tenerlo ventilado en un hospital, y esto, digamos, ya fue demostrado hace muchos años atrás, igualmente el hecho de eso determina que tengamos que entender que esto, por la asistencia, por el respirador, por los controles y las visitas recurrentes de estos pacientes, implica un costo que cuando es considerado y es comparado fundamentalmente con la telemonitorización, por ejemplo, este trabajo del 2012, de alguna forma mostraba que el ahorro de este grupo en este grupo de pacientes al Sistema Nacional de Salud estaba en el orden de los 700 euros por paciente por año. Entonces, nuevamente, piensa en 6.6 neuromusculares cada 100.000. No es un detalle menor justamente para la entidad de salud que tiene que costear estos pacientes, porque de alguna forma el hecho de poder ahorrar costos permite ventilar más pacientes. Y ese es un poco el objetivo. En este trabajo justamente del 2017, lo que vemos también que en este caso la telemonitorización generó una disminución, un recorte de los costos de 895 euros comparado con los pacientes, en este caso eran pacientes EPOC, en tratamiento estándar. Entonces, y fundamentalmente, ¿de dónde viene este ahorro en el caso del paciente obstructivo crónico? Ustedes saben, los pacientes con EPOC tienen una alta tasa de rehospitalización, una alta tasa justamente de reagudización o de exacerbación de su patología de base.
Entonces, este paciente realmente, cuando es telemonitorizado, de alguna forma, y vamos a ver algunos trabajos, permite la acción en forma preventiva, con un tratamiento preventivo domiciliario, que es lo que permite de alguna forma, al margen de mejorar su calidad de vida, porque evitamos una reinternación y el aumento de la morbilidad. En este caso también lo que logramos específicamente es disminución de los costos. Y así podemos seguir presentando trabajos. En este caso también justamente tiene que ver con este porcental, de alguna forma, que conseguimos disminuir en términos de ahorro cuando consideramos estos pacientes justamente obstructivos crónicos, y tiene que ver justamente con que estos pacientes con EPOC los internamos menos cuando los monitorizamos más, pero no en forma presencial, sino que en forma remota. Otros trabajos, en este caso también del 2014, un follow-up a 6 meses con 77 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y algunas otras entidades con deformidad restrictiva torácica. Y cuando, bueno, comparaba la ventilación mecánica, digamos, hasta un semestre, entonces, en versus hospitalaria versus la domiciliaria con telemonitorización, bueno, no mudaba en gran medida la calidad de vida, no mudaba en gran medida los gases sanguíneos, pero obviamente los costos eran significativamente más bajos cuando eran medidos a una semana de tratamiento. Entonces, lo interesante es que no fueron registrados problemas o llamadas nocturnas en el grupo de ventilación mecánica domiciliaria. Entonces, ¿esto es factible de ser realizado? Yo creo que sí, y en realidad, al margen de lo que pudimos demostrar y lo que muestra la literatura, que insisto, podemos compartir con ustedes un sinnúmero de artículos cada vez haciendo relación en la relación costo-beneficio, entender que hoy por hoy también, como dijimos, el COVID-19 de alguna forma manifiesta que esta situación de aislamiento social o distanciamiento social, conforme fue presentado en Science, puede prolongarse probablemente hasta 2022, en esta primera onda, en esta segunda onda severa que estamos viendo también en Europa y que está apareciendo también en Estados Unidos, en esta casi segunda onda que está ligada a la primera onda que nunca acabó aquí en Brasil, con una tasa de mortalidad enorme, más de 160.000 pacientes fallecidos, pero un sinnúmero enorme también de pacientes con secuelas y que de alguna forma obligan a sistemas remotos de contacto con el paciente y de follow-up, desde los sistemas de teleconsulta a estos casos también de monitorización remota, porque esto llegó lamentablemente para quedarse desde el punto de vista de la patología, y realmente hasta que generemos una inmunización mundial y de alguna forma poder convivir con las mutaciones específicamente del SARS-CoV-2, etcétera, esto va de alguna manera representar un trabajo a largo plazo. Entonces, en realidad lo que veníamos hablando y lo que veníamos viendo es específicamente que la transformación, si bien estaba presente, como dije desde el inicio de la charla, y en cierta medida esta digitalización, este mundo digital es inevitable, de alguna manera el COVID lo disparó. Lo potenció en forma exponencial. ¿Cómo se entiende esto? Fíjense que de alguna manera, para los que ya llevamos algunos años en esta métier, la jornada analógica implicaba, bueno, el tratamiento del paciente, el contacto, su diagnóstico, el tratamiento, en algunos casos de inicio domiciliario, en otros casos de inicio hospitalario, para luego derivarlo a domicilio, y la monitorización se hacía siempre a partir de las tarjetas, que empezaron con tarjetas de alguna forma que eran esas cards que eran del tamaño de una tarjeta de crédito, pasaron después a formato SD2, después al formato SD, y así con sus diferentes opciones, donde de alguna forma precisábamos ir a la casa del paciente o que el paciente no transfiriese esa tarjeta de memoria, descargarla en el software para después poder analizar estos datos y de alguna forma tomar algunas conductas terapéuticas basados en esos datos objetivos, que sin duda fueron un enorme avance desde el punto de vista de la concepción terapéutica de este grupo de pacientes y otras tantas patologías como la apnea de sueño, etcétera. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? ¿Cuál es la propuesta que tiene que ver con esta charla? Tiene que ver justamente con la jornada digital, que como dijimos, el hecho de estar en casa, el hecho de salir poco, el hecho de no querer ir al hospital por las limitaciones al acceso
fundamentalmente para evitar los probables contagios de COVID. Entonces, genera que la identificación muchas veces se haga a partir de sistemas digitales, que el mismo, en parte, diagnóstico, consulta y follow-up se haga a través de teleconsulta, que el tratamiento se maneje fundamentalmente de teleconsulta y desde ya, como dijimos, una monitorización inteligente a partir de los sistemas remotos. Entonces, esta concepción, que es un quiebre de paradigma que tenía que ver justamente con el descargar los datos de la tarjeta, analizarlo. Hoy por hoy, saber que yo puedo estar aquí en San Pablo, pero puedo ver mi paciente en Lima, que está conectado a un sistema remoto, y lo puedo ver desde mi celular o desde mi computadora, o cualquiera sea el país donde ese dispositivo tenga la capacidad de transferir los datos, de alguna forma facilita notoriamente el acceso a los datos. ¿Para qué? Para que esos datos objetivos nos permitan tomar una conducta objetiva desde el punto de vista clínico y fundamentalmente desde el punto de vista proactivo y no reactivo, como habitualmente respondíamos a la demanda clínica en estos pacientes fundamentalmente ventilados en casa. En este caso vamos a describir una de las plataformas. Ustedes vieron otra plataforma la semana pasada. Yo les voy a comentar la plataforma que es más utilizada en el mundo entero, que es llamada AirView. Es de la firma ResMed, y en realidad esta plataforma hoy por hoy incluye el follow-up en el mundo entero, o el seguimiento o la conectividad en el mundo entero de más de 15 millones de pacientes. 15 millones de pacientes conectados a la nube. Entonces, de los cuales vamos a ver, en América Latina tenemos aproximadamente unos 240.000 pacientes conectados a la nube. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y por qué decimos que es la plataforma más utilizada? Porque realmente fue la primera plataforma en concreto que fue lanzada al mercado en el año 2015. Y fíjense que hoy estamos hablando 5 años después, y donde el gran crecimiento de justamente la utilización de los sistemas remotos fue sin lugar a duda en este último periodo, donde, como dijimos, el COVID fue un gran propulsor de los sistemas digitales, virtud al hecho del aislamiento social. Entonces, si yo tengo a nuestro paciente conectado con su ventilador, sea que tenga su chip de transmisión de datos 2G, 3G, 4G, dependiendo del país y los sistemas o la banda que utilice de comunicación telefónica, o bien en los dispositivos más complejos, entiéndase ventilador de soporte ventilatorio o bien de soporte de vida conectados a un módem, estos se encargan de transmitir cada mediodía se encarga de transmitir los datos de las 24 horas previas. ¿Por qué cada mediodía? Y bueno, porque si el paciente está conectado 24 horas al dispositivo, en un sistema de soporte de vida, por ejemplo, y yo no puedo desconectar el dispositivo para que él transmita, el equipo, por default, cada mediodía transmitirá los datos de lo que ocurrió con ese paciente y lo que ocurrió con ese dispositivo en las 24 horas previas, que serán acumuladas a lo largo de los días. Mismo así, los datos de esa sesión, si en algún momento ese clínico requiere de alguna forma de los datos en forma inmediata, porque quiere actualizar algunos puntos que le generaron alguna duda en lo que respecta a la transmisión que ya está preestablecida en el dispositivo cada mediodía, estos datos pueden ser de alguna forma descargados bajo demanda de ese profesional, que de alguna forma va a acceder a los datos que están guardados en ese servidor, donde justamente nosotros como pertenecientes a ResMed no tenemos acceso a la información de los datos personales de ese paciente. Es decir, el único que va a tener acceso es aquel que de alguna forma hizo el catastro de ese paciente, el que hizo la submisión de ese paciente en el sistema, y que va a tener un código de acceso a su cuenta de AirView para de alguna forma establecer los datos de ese paciente y poder de alguna forma generar el follow-up apropiado. En estos casos vamos a ver que cuando nosotros analizamos
cómo realizamos este proceso fundamentalmente en ventilación. Aquí el proceso es un poquito más largo, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Que lo que normalmente ocurriría con los pacientes con terapias, digamos, más simples como del tratamiento de la apnea obstructiva de sueño, donde el dispositivo automáticamente se encarga de transmitir los datos. Aquí nosotros de alguna forma deberíamos conectar, cuando hablamos de un dispositivo de soporte ventilatorio, como se ve en el Stellar, o de soporte de vida, como se ve en el Astral, deberíamos conectarlo, en este caso, un módem, que este módem tiene una conexión telefónica a la banda 3G. Pero claro, para que él comience a transmitir, nosotros tenemos que cargar los datos de este respirador a la plataforma AirView. ¿Quién lo va a cargar? Bueno, obviamente quien es el gerenciador de esa cuenta de AirView, donde va a colocar los datos de filiación del paciente y donde también obviamente va a colocar los datos específicos de ese respirador, que es el encargado de ventilar a ese paciente conforme fue cargado en el sistema. Esa conexión justamente con AirView, ¿qué es lo que le va a permitir al clínico? Le va a permitir acceder, dijimos, en forma diaria o también sobre demanda a los datos clínicos del paciente, pero que tiene que ver con pautas específicas de ventilación. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ver con parámetros de volumen corriente, tiene que ver con parámetros frecuencia respiratoria, tiempo expiratorio, tiempo exhalatorio, porcentaje de disparo, porcentaje de ciclado, si fue automático, si fue espontáneo, etcétera. Por otro lado, entonces, nosotros podemos acceder a los detalles del setting, cuál fue la programación, cuál es la programación que tiene ese paciente, pero un detalle importante, en los equipos de soporte ventilatorio o de soporte de vida que tienen acceso o tienen desde el punto de vista regulatorio el permiso para ser utilizados en forma invasiva, el hecho de poder acceder al setting en este caso no nos va a permitir, como en dispositivos más básicos, la modificación de los parámetros en forma remota. Esto tiene que ver básicamente por un criterio de seguridad, un criterio de control en el cual, de alguna forma, si yo tuviera que cambiar los parámetros, tengo que estar bedside, tengo que estar a la vera del lecho de ese paciente para analizar la respuesta inmediata de estos cambios en la programación, como sí lo puedo hacer en equipos, por ejemplo, de soporte ventilatorio no invasivo, que podría ser el caso del STA, pero que estaría indicado para pacientes, obviamente, que no requieren de soporte invasivo. Por el otro lado, el hecho de evaluar la estabilidad clínica a partir de los reportes de la terapia nos van a permitir tomar conductas proactivas en el caso que el paciente comience a presentar ciertos márgenes de deterioro dentro de la evolución de su patología, que pueden ser en largo o en un corto plazo, y estos justamente son los que nos van a permitir, en el caso de estos últimos, de tomar esa actitud clínica terapéutica para evitar la reinternación de este paciente. Entonces, bueno, si ustedes de alguna forma tienen atención domiciliaria hoy en día, ¿cuál es nuestra realidad actual? Bueno, vamos a decir que este paciente, salió de la internación, salió con indicación de ventilación domiciliaria, se le hizo la adaptación hospitalaria, en lo mejor de los casos, o en un centro intermediario, un centro de weaning o de ventilación prolongada. Después de 3 meses se lo manda a la casa, y bueno, ya ahora empieza la película. Una vez que el paciente está en casa, lo primero que hacemos es cruzar los deditos para que nada pase, para que la adaptación sea la adecuada, pero siempre ocurre algo, ¿no? Algún inconveniente ocurre desde el punto de vista de la demanda, suenan muchas alarmas, no sabemos a qué se debe, nos llaman, y bueno, allá vamos. Y no sé si ustedes recuerdan justamente esa combi que utilizaba justamente el Club del Misterio, de Scooby-Doo, que iba a resolver misterios. Entonces de alguna forma tenía que ir a la casa del paciente, entender qué es lo que está pasando y ver in situ. Para de alguna forma resolverlo. Una vez resuelto, bueno, seguimos cruzando los deditos para que nada pase en este bendito paciente que está ventilado en casa, nosotros en pleno desconocimiento o en el mejor de los casos en un seguimiento telefónico. Vuelve el llamado a las 3 de la mañana y doy fe que las veces que tuve que salir corriendo a esa hora en mi casa para otra vez, y a partir de la información telefónica llegar a la casa, empezar a hacer todo el análisis, en algunos casos bajar la información de la tarjeta,
resolverlo y así vamos nuevamente hasta, de alguna forma, volver a la visita preestablecida en este grupo de pacientes. Esto es lo que de alguna manera nos mostró a lo largo de los años la realidad del manejo domiciliario del paciente, que más allá de la broma, tiene que ver que atrás de esto hay un paciente y de alguna forma el punto tiene que ver con justamente al margen de la calidad de vida de ese paciente, los temores que trae aparejado fundamentalmente durante los primeros días en casa, tanto para el paciente como para los familiares, entender cómo es el manejo de estos pacientes en el domicilio. Claro, en realidad hoy en día el hecho de contar con un sistema de monitorización remota me permite que yo lo pueda seguir a ese paciente en forma diaria. Lo puedo seguir perfectamente en forma diaria para ver cómo se encuentra, si está en estado estable, etcétera. Y si mismo acontece alguna intercurrencia que requiere del llamado, yo ya tengo acceso a la información, tengo acceso al histórico de alarmas, sé de alguna forma qué es lo que está ocurriendo, de tal manera que puedo responder y puedo de alguna forma yo mismo tomar conductas proactivas, llamando al familiar para de alguna forma resolver algunos detalles menores, y si fueran detalles mayores, obviamente nuestra consulta proactiva en el caso que los pacientes que puedan presentar algún signo de alguna forma que esté indicando que se está complicando y que precisamos tomar algún tipo de conducta clínico-médica en el corto plazo. Entonces, esta particularidad, piensen nuevamente en el paciente recién instalado en casa, dependiendo de un ventilador, piensen a su vez en la familia, sin experiencia más allá de lo que pasaron en el hospital o en la clínica, y de alguna forma saber que tienen, vamos a llamarlo así en forma muy, muy burda, un Big Brother, tienen un gran hermano que los está viendo, que los está controlando clínicamente para darle cierto margen de seguridad en lo que respecta al tratamiento. Nuevamente, el hecho de tener la telemonitorización no implica de que yo voy a tener una respuesta inmediata. Esto quiere decir que contra la respuesta inmediata no puedo hacer nada. Para eso precisa de un profesional que responda rápidamente si alguna intercurrencia, no sé, está ocurriendo en el momento. Es decir, si se obstruye una cánula de traqueostomía con un tapón mucoso, un coágulo, etcétera, no voy a poder hacer nada por más que lo vea. O sea, precisa obviamente de una asistencia inmediata. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la tendencia, y estamos analizando justamente la tendencia clínica de ese paciente, sea en la evolución favorable o sea, en caso contrario, en la evolución desfavorable, como para que nosotros tomemos pautas clínicas en forma anticipada. Creo que uno de los trabajos que más marca el hecho de la aplicabilidad de los sistemas de telemonitorización, fundamentalmente de pacientes altamente complejos, altamente demandantes, y ustedes compartirán conmigo que los pacientes con EPOC, sin duda, son los pacientes que más requieren de nuestra asistencia, más del soporte ventilatorio no invasivo, de las exacerbaciones, etc. Y este trabajo justamente del grupo de Jean-Christian Borel y Jean-Louis Pepin, que entiendo que publicado ya en el 2015, es uno de los trabajos que marca cómo puede ser aplicado determinadas variables predictivas que podemos seguir específicamente en nuestros sistemas remotos para actuar preventivamente. ¿Y cómo habla esto? Esto justamente lo que establecieron fue un score que llamaron el EXACT, y este score de alguna forma lo hicieron en un análisis retrospectivo de estos pacientes, donde vieron que eran pacientes que estaban ventilados en forma no invasiva domiciliaria, todos ellos EPOC hipercápnicos severos, y lo que intentaron ver es qué acontecía 5 días antes de la reinternación de esos pacientes, habitualmente con una exacerbación de su proceso de base. Este score lo que contemplaba era fundamentalmente las horas de uso del dispositivo, contemplaba la frecuencia respiratoria y contemplaba el porcentaje de disparos espontáneos o de disparos que el paciente generaba en su dispositivo, entiéndase en un modo SOST. De tal manera entonces que a partir del análisis de estas 3 variables, ellos obtenían un score que era predecible 5 días antes, o en ese periodo de tiempo de 5 días
antes de la exacerbación aguda que obligaba a la reinternación de ese paciente. ¿Y cómo era ese follow-up? La primera variable, por excelencia, desde el punto de vista respiratorio, más aún para todos los que tenemos experiencia en ventilación, es la frecuencia respiratoria, sin lugar a dudas. Y cuando veíamos, ellos observaban que estos pacientes, en el lapso de 5 días, 3 de esos días aumentaba un 25% la frecuencia respiratoria, era la primera variable a analizar de que este paciente se estaba descompensando. Por el otro lado, cuando aumentaba un 20% en 2 días el porcentaje de disparo respiratorio, como se ve en el cuadrante inferior a la derecha, también de alguna forma demostraba que este paciente estaba con un aumento del trabajo respiratorio y de la demanda ventilatoria. Y por el otro lado, claro, el aumento de las horas de uso. Fíjese también que ese aumento en ese 25% de las horas de uso estaba indicando que el paciente estaba entrando en una fatiga respiratoria, en una exacerbación que obviamente acababa con la internación por la exacerbación aguda. Entonces, si yo de alguna forma podía prevenir 5 días antes que este paciente se estaba descompensando y hubiéramos actuado clínicamente a tal fin, siguiendo estos indicadores tan simples, como dijimos, frecuencia respiratoria, porcentaje de disparos y horas de uso de los dispositivos de soporte ventilatorio, fíjense de alguna forma que este score que estaba por ahí abajo, en el 4.º día se disparó. Se dispara y de alguna forma al día siguiente, donde dice onset exact, tiene que ver justamente el 5.º día, que es cuando realmente ese paciente requirió de la internación con las consiguientes complicaciones, aumento de la morbimortalidad, etc. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo consigo analizar estos datos en forma preventiva y tengo a su vez indicadores que autoanalizan a través de sistemas de inteligencia artificial y a partir de pautas que yo puedo programar, puedo evitar las rehospitalizaciones de estos pacientes, porque, bueno, puedo empezar con los corticoides que sean necesarios, o la dosis de bronquidilatadores en su incremento, o comenzar con antibiótico-terapia, etcétera. Podemos comenzar con el tratamiento para evitar justamente la complicación clínica de estos pacientes. Entonces, en realidad, ¿cómo podemos trabajar justamente con esta plataforma? Y lo que vamos a pasar ahora es, a ver, déjeme si consigo acceder aquí. Vamos a entrar justamente a la plataforma AirView. Entonces, la plataforma AirView tiene 2 variables o 2 componentes. Uno que tiene que ver justamente para los pacientes conectados en forma remota para el tratamiento de procesos más simples como la apnea de sueño y específicamente, como podemos ver aquí, para pacientes ventilados. ¿Por qué tiene estas dos variables, estos 2 conceptos diferentes en el análisis? Porque, claro, son pautas totalmente diferentes de las que vamos a ver en un paciente en el cual quiero ver, por ejemplo, apnea de sueño, horas de uso o la compliance de ese paciente o si aumentó la fuga, cuando en realidad aquí en el paciente ventilado quiero ver otras variables. ¿Qué pasó con su frecuencia respiratoria? ¿Qué ocurrió justamente con los niveles de fuga y cómo incidió en las horas de uso? ¿Qué ocurrió con la saturación? Y así. Entonces, yo tengo diferentes características en esta plataforma donde puedo tener los diferentes pacientes en una lista que a su vez, fíjense que tengo unas flechitas que me indican para abajo y para arriba. En este caso para lo que tiene que ver con el uso y en este caso con la fuga. Entonces, si yo preestablecí para este paciente James Smith que de alguna forma tenía que utilizarlo una X cantidad de tiempo durante la noche, la ventilación no invasiva, y lo utiliza menos que eso, el simple hecho de entrar a la plataforma, esta flechita amarilla me está indicando, es un primer criterio de alarma, de que el paciente está levemente por debajo de lo que fue indicado. Esto es simplemente una visión at glance, una visión a simple vista, y que la fuga también está levemente por arriba, porque está la flechita en amarillo, está levemente por arriba de lo que
que yo programé como pauta o como criterio de corte. De alguna otra forma, yo puedo ver en cada uno de estos pacientes si aumentó la frecuencia respiratoria, bajó el porcentaje de ciclado espontáneo y cayó el volumen corriente, con el caso de Mary Johnson. Entonces puedo entender que la cosa aquí está un poco peor y entonces puedo tener de alguna forma un acceso, una visión específicamente a los datos de este paciente. Ustedes van a ver, bueno, que yo puedo de alguna forma en este simulador extender justamente el periodo de días que quiero analizar cuáles son los datos o cuándo es que comenzó con estas características, etcétera. Puedo ver el setting que estaba programado este paciente, puedo ver horas de uso, pero en realidad, como soy extremadamente ansioso, para aquellos que me conocen, quiero ver todo. Entonces, de alguna forma, quiero ver al margen de los datos de la programación, quiero ver justamente, bueno, qué pasó con las horas de uso, y fíjense que aquí hubo un incremento en estos días en un porcentaje de las horas de uso, que si esto va acompañado con un aumento de la frecuencia respiratoria, me hace sospechar de que la cosa puede estar aconteciendo en forma negativa. Si yo tengo una caída del volumen corriente, como estoy observando en ese punto, si estoy viendo que hay aumento de la frecuencia respiratoria, como estoy viendo en esta curva, y que estoy viendo que el porcentaje de alguna forma de disparo espontáneo está por encima y justamente que el ciclado espontáneo está por debajo, lo que me está de alguna forma avisando que es la máquina que está cortando, probablemente porque el tiempo inspiratorio del paciente no alcanza en función de lo programado. Entonces, de alguna manera, yo puedo tomar un primer recaudo y simplemente entender que las pautas que yo preestablecí me están indicando que alguna cosa puede estar ocurriendo con este paciente. ¿Cómo puedo verlo un poco más en detalle? ¿Y quién es el que programa estas pautas a analizar? Somos nosotros. Yo quiero ver de alguna forma y puedo colocar cuáles son de estas variables que estoy observando, que tiene que ver con la fecha, uso menos de 14 días o más de 14 días, fuga, índice de apnea, frecuencia respiratoria, saturación, etcétera. Somos nosotros quien programa las características o los índices de corte en estos pacientes. Es decir, que por ejemplo, si yo estoy viendo que el paciente tuvo esta evolución, como mostramos, aumentó la frecuencia respiratoria, cayó el volumen corriente, aumentó el porcentaje de disparos, según el trabajo de Borel, es para, de alguna forma, prender el semáforo. Bueno, ahora yo quiero ver si le voy a adicionar, de alguna forma, una oximetría al dispositivo para que me transmita en forma remota que si la saturación cae por debajo de 92%, el sistema me avise, el sistema me notifique. Entonces, yo creo que la gran particularidad de utilizar este tipo de plataformas tiene que ver con que yo aparte puedo establecer y programar cuáles son las pautas clínicas que quiero que la nube, en este caso, me indique como un indicador predictivo, como un índice predictivo de una probable falla de este paciente ventilado en domicilio. Entonces, esto es a simple vista, digamos, cuáles son algunas de las consideraciones que tenemos que tomar justamente con estos pacientes y entender que podemos hacer un sinnúmero de análisis si quiero ver específicamente la curva de presión o si quiero ver específicamente la curva de volumen corriente. Y aquí, bueno, pues el simulador no me permite analizar las variables objetivas porque justamente es una versión beta, pero en cada punto que yo me plante en el sistema, yo puedo ver cuántos mililitros fue la media ese día, o cuánto fue el percentil 95, el percentil 5 y la mediana, justamente para entender, fíjense, aquí tengo la mediana de 20 respiraciones por minuto, y en fin, y así analizar cada una de las variables. ¿Yo tengo que hacer ese análisis de las variables todos los días en todos los pacientes? No. No, justamente yo creo que el punto tiene que ver con que la particularidad es que en la medida que yo vea que este paciente ingresa dentro de esos indicadores que me mostraba la página inicial, como ustedes ven ahí, de alguna forma, voy a correr esto, de alguna forma, lo que me indica es que, bueno, si yo veo que son pacientes que no tienen pautas significativas, los dejo tranquilo. Pero que está desaturando, que es un paciente post-COVID, bueno, ya quiero ver qué pasa y quiero analizarlo. Entonces voy a entrar aquí,
en este caso Linda Brown, vamos a entrar a los datos. Sabemos que estos pacientes post-COVID pueden tener una alta tasa igualmente de saturación asociada justamente a las secuelas que todavía no sabemos cuánto tiempo van a persistir, esa imagen de vidrio esmerilado, etcétera. En fin, son pacientes que todavía son una intriga, aquellos que sobrevivieron fundamentalmente al tratamiento en la ventilación invasiva, en la terapia intensiva, y donde sabemos que aproximadamente, conforme la literatura, 80% de estos pacientes van a presentar secuelas, de los cuales aún por el corto periodo que estamos tratando, en verdad, esta pandemia y analizar las secuelas a largo plazo, todavía no sabemos cuáles pueden ser las principales complicaciones. Entonces van a ser pacientes que sí quiero hacer un seguimiento importante. Bueno, en este caso veo que de alguna manera la frecuencia respiratoria se mantuvo, que el delta entre la mediana, la mediana 95, el percentil 25 y 5, y la mediana no es amplio, lo que me da un margen de tranquilidad, no hay grandes oscilaciones intradía, pero mismo así, si yo quisiera actualizar la información en este momento y no esperar hasta mañana, al mediodía, para poder ver los datos actualizados, simplemente es cuestión de hacer el clic en ese punto y unos minutos después, en la medida, bueno, que tiene que ver justamente con cuánto es el volumen de información, el peso de esa información, serán descargados en el sistema. Entonces, en resumen, hoy la plataforma lo que nos permite, como estamos mostrando en este caso, es que podemos rápidamente acceder a la información de los pacientes y fundamentalmente, como les digo, no resolver nada agudo. Este paciente en teoría es un crónico estable domiciliario. ¿Ok? Si este paciente está inestable, tiene que estar internado porque puede tener descompensaciones agudas. Yo lo que quiero ver es en ese crónico estable, cómo es su tendencia para de alguna forma prevenir complicaciones. Fíjense algunos casos clínicos que estamos compartiendo con ustedes, también analizados en la plataforma previa que teníamos justamente en esta nube de AirView para ventilación. En este caso, paciente sexo femenino, 58 años, con secuela de accidente cerebrovascular, traqueostomía en ventilación mecánica continua. Esta fue la indicación del clínico. Fíjense que está con un modo espontáneo, en un modo S, con una interfase traqueal, IPAP de 14, tiempo de subida 300, en fin, parámetros que tenía programado conforme fue indicado clínicamente. Cuando empezamos a ver un poquito qué pasaba con algunas variables, y nuevamente, la variable por excelencia que siempre vamos a buscar en el registro gráfico tiene que ver con qué cosa, la frecuencia respiratoria como la primera y más importante, y en este caso también asociamos al volumen corriente. Fíjense que hay puntos donde tenemos una franca caída justamente de la frecuencia respiratoria conjuntamente con una caída en forma de pico, en otro día, otra vez el mismo signo, ese clúster de saturación severa. Se te cortó sí. Cuando estabas explicando la baja de frecuencia y la baja de volumen, justo se te cortó el sonido. A ver, ¿está bien ahora? ¿Se escucha bien? Ahí está bien. Sí, se escucha bien. Gracias. Gracias, Maggie, gracias, y disculpen. En realidad, entonces, lo que les mostraba aquí justamente que ante la caída de la frecuencia respiratoria, fíjense que cae drásticamente, en un corto periodo, pero cae drásticamente, hay una caída concomitante, obviamente, del volumen corriente, que en este caso, y cuando volvemos a ver, se presenta nuevamente con el mismo patrón, una caída abrupta de la frecuencia respiratoria y conjuntamente el volumen corriente, y donde vemos aquí ya en estos casos una caída otra vez de la frecuencia respiratoria en forma mucho más constante y durante un periodo mayor de tiempo, con una después una respuesta rápida de la frecuencia respiratoria en forma compensatoria. Obviamente este paciente, mismo estando conectado, presenta signos entonces de caída ventilatoria, probablemente de origen central, y que se manifiesta con esta característica que nuevamente, como ocurrió a la noche, entre las 10 y las 11 de la noche, si yo no tengo este follow-up o este seguimiento más en detalle, obviamente no voy a estar consciente, salvo que haya otras variables, otros criterios de alarma en el dispositivo que hacen el informe.
Claro, cuando después bajamos justamente más datos de este paciente, fíjense que en realidad lo interesante es que este paciente fue desarrollando signos de apnea. Entonces, increíble, paciente con traqueostomía. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacía apneas? ¿Eran apneas obstructivas? No, obviamente no, porque estaba traqueostomizado, pero sí, probablemente su hiperventilación a lo largo del día generaba un lavado de CO2 que le promovía apneas de tipos centrales. Y en este caso, fíjate que les recuerdo, el modo que estaba utilizando era un modo espontáneo. Primera opción o pauta que debemos considerar en un paciente con estas características, evidentemente, sería utilizar algún sistema que tenga un backup de frecuencia. Entonces, esto es un ejemplo muy simple, muy burdo, pero que de alguna forma constata que esta programación no era adecuada para este paciente, o este modo ventilatorio no era adecuado para este paciente. Y por el otro lado, recuerden que esto tiene una instancia médico-legal. Esto tiene instancia médico-legal. Estos datos que son almacenados en la nube, que son propios de este paciente, son registrables y los podemos descargar en virtud de algún acontecimiento como el que vamos a mostrarle ahora. Por ejemplo, este es el caso clínico de un paciente masculino, un bebé en realidad de 9 meses, paciente con atrofia espinal tipo 1, que utiliza una BNI intermitente, lo cual debería ser utilizada más entonces de 18 a 20 horas por día, conforme el informe inicial. El modo es el modo ST con volumen de seguridad, está utilizando un circuito a fuga, está utilizando una máscara con configuración pediátrica, y están las variables, ¿no? 20 de IPAP, 300 de rise time, etc. Entonces, el punto interesante es cuando vamos a los gráficos. ¿Qué pasó ahí? Aquí consideramos obviamente la frecuencia respiratoria, que es quizá la variable por excelencia de todos estos pacientes cuando analizamos los datos clínicos. Y fíjense que lo que tenemos ahora es la activación de los ciclos espontáneos, donde vemos también un gap. Vemos una hora donde no hay frecuencia respiratoria ni hay actividad del registro respiratorio. Ni activación espontánea, ni ciclos espontáneos. Vamos a otro corte, vemos que entre las 5 y las 6 de la tarde, otra vez, hay carencia de volumen corriente y de la ventilación minuto por ende. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces, lo que tenemos que entender es que, fíjese lo que pasa aquí, entre las 3 y las 8 de la noche, otra vez tenemos carencia de volumen corriente y de ventilación minuto. Entonces, cuando me refiero que esto tiene una incidencia médico-legal, porque en este caso la madre estaba haciendo un plan de weaning propio con este chiquito con AME tipo 1, de 9 meses, donde obviamente ella lo desconectaba el tiempo que ella consideraba que tenía que desconectarlo, con las complicaciones que esto traería aparejado para un pacientito que mínimamente requería de 20 horas de ventilación diaria. Fíjense que estuvo entre las 3 y las 8 de la noche sin soporte ventilatorio alguno, o al menos registrable. Entonces, nuevamente, son tantas las sorpresas que nos depara estos sistemas, que ya las veíamos cuando lo hacíamos a través de las tarjetas de memoria, pero hoy que lo podemos ver en forma diaria, en forma remota, realmente nos toma la pauta de que podemos entender si el paciente está cumpliendo con las indicaciones clínicas, si las indicaciones clínicas son pertinentes para el paciente dentro de su proceso evolutivo, o si son necesarios los ajustes pertinentes en forma proactiva para evitar las exacerbaciones, o de alguna manera también para, de alguna forma, prevenir iatrogenias, que en este caso eran generadas por la propia madre, como ven ustedes aquí. Entonces, nuevamente, son puntos que es importante. Fíjense después cómo se dispara la frecuencia respiratoria, el disparo del paciente, la actividad del ciclado espontáneo, obviamente, con una necesidad imperiosa de recuperar ventilación y básicamente tratar de colocarla esa pobre musculatura respiratoria de este pacientito en una condición un poco más favorable a través del soporte ventilatorio.
algunas experiencias que nuestro grupo justamente consiguió generar a partir de la telemonitorización en un sistema, en este caso público. Esto es en el sistema que se llama, es un sistema de ventilación domiciliaria presente en Brasil, que es generado por el Sistema Público de Salud, el Sistema Único de Salud llamado SUS. El programa se llama Melior en Casa, justamente es un programa que permite de alguna forma, entre otras tantas patologías, mantener a los pacientes en algún tipo de soporte clínico domiciliario. En este caso, consideramos a los pacientes en ventilación no invasiva domiciliaria. Y si bien, bueno, fue una N relativa de pacientes, nos permitió generar este póster que fue presentado en el año 2019, donde, bueno, me invitaron cordialmente a participar como parte integrante del equipo, quienes fueron los principales investigadores, la doctora Albertini, Claudia Albertini, Rui Pires, y la Erte Honorato. Interesante justamente que lo que aquí logramos evidenciar en un sistema, nuevamente, público, donde simplemente el paciente lo único que tiene es un equipo en comodato, donde fue instruido en su utilización, donde la familia fue instruida para de alguna forma tomar las primeras pautas de manejo de estos pacientes, y donde fíjense que en realidad cuando se analiza qué pasa justamente con las visitas en relación a la ventilación domiciliaria, hay una caída significativa en la cantidad de visitas por mes en el grupo de telemonitorización versus el grupo estándar. Y esto no quiere decir, bueno, lo visitamos menos porque digamos, está con un grupo de telemonitorización. En realidad, las visitas obligatorias fueron realizadas de forma similar en los dos grupos. Lo que marcó la diferencia fueron las visitas extra que el grupo estándar, de monitorización estándar, tuvo que realizar a expensas justamente de no contar con un sistema de telemonitorización. Por el otro lado, lo que les comenté, entonces, el otro punto interesante, que los pacientes reportaron una mejor sensación de seguridad al saber que estaban con un sistema de telemonitorización, fundamentalmente en el primer periodo. Las razones habitualmente que era llamado el grupo de staff en el grupo estándar para las consultas domiciliarias tenía que ver generalmente, habitualmente, por fuga o sensación de alta presión, y de alguna forma también las razones justamente las razones de la fuga y alta presión era del grupo de telemonitorización, y las razones por las cuales era llamado el grupo clínico por parte de los pacientes tenía que ver justamente también con el tema de la compliance, con las fugas, modificaciones de volumen corriente, etc. Entonces, cuando consultamos de alguna manera y analizamos los beneficios de todo este sistema, tiene que ver justamente en primera instancia con la calidad de atención. Ustedes, si se ponen en la piel del paciente y ustedes saben que tienen de alguna forma un clínico que puede estar siguiendo a ustedes en forma remota, no así en forma de las 24 horas, no es preciso, pero sí saber que va a estar de alguna forma pendiente por si alguna alteración en forma preventiva puede ocurrir. Obviamente esto genera una sensación de mayor tranquilidad en este grupo de pacientes. El otro punto importante tiene que ver con la intervención proactiva, como describimos. Creo que el punto fundamental es que si yo tengo pacientes de alto riesgo, es importante hacer ese follow-up en estos pacientes para evitar justamente o para establecer en forma precoz cuál es el deterioro respiratorio que tiene nuevamente a partir de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia, caída de la ventilación minuto o del volumen corriente, aumento del porcentaje de disparo, en base a índices predictivos programables, como mostramos justamente en la plataforma AirView. Y también entender que, bueno, América Latina es enorme, nuestros países en gran medida tienen grandes distancias, y no solo grandes distancias, sino barreras geográficas importantes. Muchos de nuestros países de la región andina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, tienen grandes distancias y grandes limitantes geográficas, donde de alguna forma muchos de nuestros pacientes se encuentran lejanos del centro de consulta o de centro de relevancia en lo que refiere, o de referencia, perdón, en lo que refiere al tratamiento de la patología de base, por de tal forma que la telemonitorización ofrece esa capacidad de alguna forma de acercar
a esos pacientes al centro de referencia en forma remota. Ya para ir cerrando, de alguna manera, entender que este desafío del COVID, del cual estamos inmersos todos nosotros, y que de alguna forma disparó todo este nuevo mundo digital, del cual estamos participando en este momento a partir de esta presentación, tiene que ver con que realmente, como dijimos, no sabemos aún qué va a pasar con estos pacientes que de alguna forma presentaron sobrevida después de una intubación de larga data, con un gran deterioro, no solamente del sistema respiratorio, sino también del sistema renal, del sistema nervioso central, etcétera. Y donde, como dijimos anteriormente, esto de alguna forma puede tener una progresión clínica que va desde las alteraciones justamente de las opacidades radiológicas que persisten post-COVID, esa consolidación, ese engrosamiento vascular pulmonar, presencia de bronquiectasias secuelares del BUP, presente justamente en del proceso viral, bueno, obviamente derrames pleurales remanentes, en fin, vean justamente que se describe en este trabajo que presentó Stefano Nava, Michele Vitaca y el grupo justamente de Massimiliano Polazzi y Rick Gosling, que especialistas, colegas fisioterapeutas, especialistas en el área de rehabilitación respiratoria. Entonces, realmente esto puede afectar una progresión en un 80% de los pacientes y realmente también, como dijimos, estos compromete más aún al subgrupo de sobrevivientes de terapia intensiva, donde, como citamos anteriormente, no sabemos cuánto puede durar y que de alguna forma esto puede aumentar esa tasa de prevalencia muy por encima de los números que citamos en los primeros slides para neuromusculares y las otras patologías. ¿Cuáles son los dispositivos que cuentan con telemonitorización en toda América Latina y en el mundo en realidad? Para aquellos que conocen el Stellar 150 y el Astral 100 o 150, cualquiera de ellos de alguna manera permite el uso conjuntamente con el módem de transmisión de datos, permite justamente la conexión a partir de banda 3G. Entonces, nuevamente, aquí esto no precisa conectarlo al Wi-Fi de la casa o al Bluetooth. El equipo automáticamente llama. Ese módem es un celular que cada mediodía o bajo demanda, como dijimos, envía los datos a partir de un llamado telefónico. El AirSense BiPAP STA ya tiene el chip incluido, en este caso es el único sistema de los tres que permite de alguna forma la modificación de los parámetros en forma remota, de los settings en forma remota, porque el mismo no tiene indicación para uso invasivo y sí solamente para uso de soporte ventilatorio no invasivo. ¿Cómo están los números justamente de los pacientes conectados en América Latina? Estos son los números al 31 de octubre de 2020 y fíjense que en realidad cuando vemos la curva de crecimiento de los diferentes países con las oscilaciones, etcétera, realmente fíjense que gran parte del crecimiento, fundamentalmente cuando mostramos en naranja Brasil o en amarillo en Chile o mismo Perú también, en el trazo marrón, etcétera, los diferentes países muestran un alto crecimiento fundamentalmente en el último año y medio. Y cuando vemos cuántos pacientes hay en realidad conectados, en Brasil hay 111.205 pacientes conectados a la nube. Esto al 31 de octubre, obviamente tendremos los datos al 30 de noviembre próximamente. Argentina son 6.040 pacientes conectados, Chile un poquito más, ahí coloqué el mismo número, pero son 6.240. Colombia tiene casi 65.000 pacientes conectados, México en el orden de los 30.000, Uruguay 2.600, Perú 834, Ecuador 420, lo que junto a otros países con números menores totalizan un total de 223.748 pacientes conectados en América Latina en la nube. Esto estoy hablando de la nube de ResMed. Por lo tanto, por eso hablamos que somos, en este caso, sí, la empresa con mayor experiencia en pacientes teleconectados, al margen de los 15 millones en el mundo. Lo que quiero decir entonces es que, claro, muchos de esos pacientes son de apnea de sueño o de otras patologías, pero lo importante de este mensaje es que fíjense que desde el 2005, que comenzamos, 2015 comenzamos, hasta de alguna forma el crecimiento de la curva realmente llevó tiempo.
fue un proceso largo que nuevamente se disparó en el último año, fundamentalmente ligado a COVID. Y mucho de ese trabajo que fue realizado a lo largo de los años pasa por la educación y por la práctica. Y porque entender que la gran mayoría de estos sistemas ya están incluidos en el dispositivo, ya está incluido en la compra del dispositivo. Por lo tanto, el no utilizarlo es un nonsense, o sea, no tiene sentido no aprovechar esta metodología que en realidad desde el punto de vista clínico y fundamentalmente para aquellos colegas que trabajamos en el análisis de los datos de nuestros pacientes, tanto nuestros pacientes internados como de nuestros pacientes domiciliarios, realmente esto es una herramienta que una vez que uno se acostumbra a utilizarla, es difícil dejarla atrás. Entonces, el resumen de esta charla y agradecer nuevamente el tiempo, su atención y abierto para las preguntas. Cuando decimos la telemonitorización se está desarrollando rápidamente, bueno, ya casi ya es un mensaje antiguo. Esto ya está instalado con un crecimiento exponencial que, como dijimos, permite un follow-up más cercano del paciente, fundamental en los primeros días de la ventilación domiciliaria, que, insisto, permite actuar proactivamente para evitar intercurrencias, para evitar reinternaciones, que ayuda a optimizar el tratamiento ventilatorio, evaluando el histórico en forma remota, su tendencia clínica evolutiva, reduce costos de atención y, nuevamente, esto es de extrema utilidad para cualquier sistema público de salud que genere programas de ventilación domiciliaria, para cualquier empresa de home care que quiera hacer el seguimiento con una calidad de atención para sus pacientes, porque también esta empresa de home care y viendo y analizando no solo la calidad de vida del paciente, sino el bill metal, en la medida que disminuya la tasa de reinternación, van a ser más días en el domicilio, lo cual esa empresa de home care va a generar mayor rédito. Entonces, siempre es un win-win. Siempre es un win-win fundamentalmente orientado hacia el paciente, hacia el trabajo profesional y a la reducción de costos, que en este caso lo que va a permitir es que ese ahorro genere más pacientes ventilados, mayor cantidad de ventiladores aplicados en el sistema de salud. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por su atención y, bueno, quedo abierto a preguntas que, bueno, desde ya será un placer poder compartir o mismo también abierto a compartir experiencias al respecto si ustedes ya están trabajando con estos sistemas. Muchas gracias, Ger. Realmente estupenda la disertación. Acá tenemos un amigo que no sé si lo conoces, Sergio Monteiro. Ay, no sé Dios si mío. lo conoces. Dios mío, amigos de toda la vida. Amigos de toda la vida. Qué bueno verte acá, Sergio. Que no te vea, pero bueno, un enorme abrazo, mi querido. Un enorme abrazo. Te pregunta, ¿no? ¿A qué obedece tanta diferencia de telemonitorización en nuestro país a comparación, ¿no? de los otros países latinoamericanos? Mira, Sergio, casi que, bueno, nadie es profeta en su tierra. El punto tiene que ver con eso. Hay un modelo, de alguna forma, de atención muy clásica, muy conservadora en Argentina, que si bien en gran medida los kinesiólogos fueron los que desarrollaron mucho del sistema de ventilación domiciliaria, fueron los que permitieron el crecimiento tanto de los pacientes ventilados domiciliarios cuanto de las instituciones de ventilación prolongada, todavía manejan técnicas donde es como que la demanda personal y presencial es vamos a decir, un gold standard en la atención. Lo que no estoy diciendo que está errado, porque obviamente esto es fundamental para el relacionamiento entre el clínico y el paciente. Pero entendiendo la ventaja técnica que nos permite este dispositivo y entendiendo el hecho de las cuarentenas que pasaron todos nuestros países y que probablemente van a ser lamentablemente noticias de acá a corto tiempo, la vuelta probablemente al lockdown, entonces de alguna forma hay que quebrar ese paradigma, Sergio. Hay que quebrar ese paradigma donde de alguna forma tenemos que utilizar estas tecnologías. Una analogía muy burda que quiero hacer es cuando se comenzaron a utilizar las tarjetas de memoria.
año 98. Hice mi primera presentación justamente sobre la utilización de las tarjetas de memoria. Todo el mundo me preguntaba, ¿para qué? Esto no sirve para nada, no necesito eso. Bueno, ¿quién de ustedes hoy o años o algunos tiempito atrás dudaría de bajar los datos de una tarjeta SD? Entonces, es un proceso. Por eso ustedes vieron la curva de crecimiento, realmente fue un trabajo de mucha educación, de mostrar cómo funciona el sistema, de mostrar casos clínicos y justamente entender, mirar lo que pasa cuando no estoy mirando al paciente. Observen lo que ocurre cuando no estoy siguiendo a ese paciente. Y habitualmente a la noche es cuando ocurren los problemas. Por eso puse el ejemplo que salir corriendo a las 3 de la mañana no es un ejemplo en vano. Es porque ahí cuando ocurren las cosas y uno probablemente la podría haber evitado tomando pautas proactivas en forma previa. Después, Gerard, habían preguntado si por protocolo no sería ideal colocar siempre a los pacientes una frecuencia de backup. En fin, eso va a depender de cada caso clínico. De alguna medida es casi mandatorio que cualquier protocolo ventilatorio incluya alguna ventilación de backup o, si fueran ventiladores que cuentan con ventilación de apnea, que cuente con esa capacidad de responder con una ventilación de apnea por volumen o por presión, dependiendo de la patología. No obstante ello, recuerden en el ejemplo que mostré la semana pasada cuando hablamos de IVAPS, que si la glotis está cerrada, por más que tengamos en una ventilación no invasiva, por más que tengamos un modo T de backup, el aire no va a entrar. Entonces, por eso les digo, es importante, no entren en el modelo de análisis justamente del histórico de las alarmas. Es fundamental en estos pacientes que de alguna forma observamos que los indicadores están mostrando algún tipo de señal que la cosa no está andando bien, entrar en el histórico de alarmas para ver justamente cuáles fueron las alarmas que más se han disparado, como para entender, bueno, justamente cuál fue la secuencia. Pero sí, simplificando la respuesta, es mandatorio algún sistema de backup de ventilación en cualquiera de estos pacientes ventilados domiciliariamente, definitivamente. Acá un colega, tomando la respuesta anterior de esto de por qué el telemonitoreo no creció tanto, ¿no? Acá un asistente de Eduardo dice también que existe un cambio en la resistencia a las nuevas tecnologías, ¿no? Que a veces eso también ocasiona que estemos más atrasados, ¿no? Nosotros. Definitivamente, y nuevamente esto no tiene que ver con la calidad clínica o la calidad de atención, esto tiene que ver cómo incorporo una nueva tecnología, con qué velocidad incorporo la tecnología. Y en realidad, como todo cambio genera, desde el punto de vista emocional, genera dudas, genera inquietud. Entonces, ¿será que este paciente va a estar bien seguido si yo no voy a la casa a verlo, si yo no lo ausculto, etcétera? Una cosa no reemplaza a la otra. Probablemente voy a ir menos a la casa y lo auscultaré cuando lo tenga que realmente auscultar, no para ir a auscultarlo todos los días. Por poner un ejemplo burdo, pero de alguna forma tiene que ver exactamente con eso. El cambio de metodología, el cambio de tecnología implica que de alguna forma tengamos que aprender nuevas pautas de atención. Y creo que nuevamente, hoy el momento nos dice que nos tenemos que adaptar. No nos estamos adaptando a tener una charla entre colegas, entre 813 colegas en forma remota. No nos adaptamos a esto. ¿Cómo no nos podemos adaptar a hacer justamente una monitorización remota? Desde ya. Sí. Tal cual. Una pregunta que me parece interesante. Todos estos tipos de equipos, preguntan, ¿son cubiertos por las obras sociales o son cubiertos por los prepagos? En realidad hay algunos que están comenzando de alguna forma a facturar este servicio y es lo que sigue. Gran parte de alguna forma de la demanda del pago de este servicio de atención remota va a ser el hacerlo. No hay, nadie va a querer pagar así in situ, ¿no? O de movida va a tener las ganas de poder pagar por un servicio. Ahora, cuando todos los trabajos hablan de una relación costo-beneficio y desde una situación de análisis, ese prepago
o esa obra social empieza a entender que ese paciente disminuye su tasa de reinternación, sabiendo que, como les mostré, un día de reinternación equivale a un mes de tratamiento en términos de costo operativo para esa empresa, y va a comenzar a pagarlo de alguna manera un poco más contento, obviamente, pero cuando también comencemos a mostrar esta data, cuando comencemos a mostrar estos datos, porque de alguna forma la primera respuesta, bueno, pero eso es en Europa, o eso fue en Estados Unidos, ¿qué pasa localmente? Bueno, hay que hacer pilotos locales, y esto es lo que estamos haciendo. Ese programa que nosotros, ese trabajo que presentamos de Meliora en Casa, tiene que ver con eso, es un piloto hecho en un sistema público, donde hoy el sistema público en Brasil comienza a entender que esto es necesario. Y hoy las licitaciones de todos los programas públicos incluye telemonitorización como pauta o como un feature o como una especificación que tiene que tener el dispositivo para, de alguna forma, ser aprobado por el programa público para ser instalado en un paciente. Pero todo comenzó con un piloto. Hasta que yo no demuestre que esto funciona, es así. Y por el otro lado, a ver, yo lo hice muchos años como clínico con las tarjetas. Yo realmente, bueno, lo cobraba como parte de mi terapia, y muchas veces el paciente venía solo a la consulta para saber qué decía la tarjetita. Y me dicen, yo estoy fantástico, realmente, pero quiero saber qué dice la tarjeta, quiero saber cómo estoy, o qué dice el informe, cómo estoy yendo todos los días. Entonces, en realidad, es un cambio de cultura que empieza por uno. Empieza por uno. Si no, nadie va a cambiar. Por ejemplo, acá Francisco Suárez dice que en Ecuador la limitante es que hay un vacío legal para el pago de servicios home care para el mercado. O sea, justo lo que vos decías, Gerard. Exacto. Y a ver, nuevamente, uno ve que muchas de estas realidades en Latinoamérica se presentan en mucho más de lo que uno piensa. Mercados muy grandes, como, no sé, como México, no hay algún sistema de programa público, programa nacional de ventilación domiciliaria. Usted me dice, ¿cuántos pacientes ventilados en un país de 120 millones de habitantes hay? Poco y nada. Ecuador también tiene sus limitantes, como bien lo cita. Justamente, si no tengo algún programa, en primera instancia un programa público, un programa nacional de ventilación, y van a ser habitualmente programas privados, donde está limitado a un grupo mínimo de pacientes. En fin, las veces que tuve la suerte de viajar a Quito, y mismo también en Guayaquil, pero en Quito fue donde vi pacientes ventilados domiciliarios, eran todos privados. Entonces, claro, en estos casos ya tiene que haber una limitante del Estado, como provee ya no un servicio de telemonitorización, sino un servicio de ventilación domiciliaria. Entonces ya son pautas de políticas de salud, que claro, si no tengo una política básica en eso, difícil que pueda aplicar el resto. Pero en fin, tiene que haber nuevamente como uno, que si tengo un paciente donde lo pueda aplicar, es una picardía no hacerlo. Y así se comienza. Y así se comienza. Acá Sergio te sigue contestando, tu amigo, Sergio querido, dice que la monitorización en teleremota y la videoconferencia enriquece mucho en la atención a los pacientes neuromusculares. Definitivamente, Sergio. Bueno, vos tenés una amplísima experiencia en esto, ahí al margen, obviamente, del Ferrar, tu experiencia y todos los trabajos que has publicado justamente en tu laboratorio en Lanari. El punto es que, digamos, probablemente la primera consulta va a ser presencial, seguro. La segunda está también, pero el follow-up lo puedo hacer por teleconsulta. Y luego a través de telemonitorización y teleconsulta. Y después sí marco otra presencial dependiendo de la evolución clínica de ese paciente. No tenemos que ser más papistas que el Papa. No quiere decir que es todo presencial o todo virtual. Tenemos que tener la capacidad y la amplitud clínica como para entender cuándo de alguna forma requiero de un abordaje virtual, como puedo hacerlo ahora, pero probablemente alguien me dirá, Gerardo, pero yo quiero manosear al respirador, quiero meter la mano al respirador. No hay otra, hay que hacerlo presencial. Después, probablemente, el follow-up
será en forma remota, en la medida que ya hayas tenido la capacidad de haber jugado con el respirador, etcétera. Es el mismo ejemplo. Entonces, yo creo que el punto es entender que hoy tenemos que, sí, entender que tenemos en un nuevo mundo digital, que mucha de la información va a llegar por ahí, pero que tampoco es 100% digital. ¿Ok? Tenemos que tener la calidad o el criterio clínico para saber cuándo una cosa, cuándo la otra, pero que sí, un alto porcentaje que antes hacía presencial, hoy lo voy a hacer en forma remota, no me cabe duda. Sí, sí. En el caso, viste que en el caso 2 clínico que pusiste del nene de 9 meses que tenía un AME, preguntaron si en ese periodo en el cual ustedes vieron por el telemonitoreo que hubo una desconexión, que no había ni flujo ni nada, si ustedes hicieron alguna llamada o hubo un acercamiento para saber qué es lo que había pasado, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, desde ya los clínicos responsables al respecto hicieron, en realidad esto era un grupo que se encarga de hacer monitorización remota, que es en cierta medida un nuevo servicio clínico que se está prestando, porque en realidad de nada me sirven los datos si no los analizo, si no entiendo lo que está pasando, si no son, qué interesante, pero ¿y qué hago con todo esto? ¿Qué implicancia clínica tiene esto? Entonces, el punto interesante tiene que ver con que esta empresa hace el análisis remoto, empieza a observar esto, se comunica con la empresa de Home Care, que era la encargada de proveer el servicio, etcétera, le dice, mire que este paciente no está siendo ventilado de la forma que debería ser ventilado. Entonces, nuevamente, si a este paciente le ocurre algo, de alguna forma, y uno sabe que está ocurriendo esto, no puede quedar mudo al respecto, porque si lamentablemente ocurre el deceso del paciente por una iatrogenia, en este caso que le estaría cometiendo la madre, y uno se queda callado, en este caso obviamente tiene la misma implicancia legal justamente por no haber actuado preventivamente al respecto. Entonces, por eso digo las implicancias también médico-legal. No es para asustarlos, por el contrario, es para de alguna forma saber, de alguna forma que nuestra responsabilidad también tiene que ver con informar. Mismo que no sea mi paciente, mismo que yo simplemente preste un servicio de análisis de datos y después se lo pase a la empresa que está prestando, esa empresa Home Care que está prestando servicios, tengo que informar, cuidado, por favor, porque algo acá está pasando. Claro. Algo acá está pasando. Y lamentablemente esta empresa tuvo el caso de un deceso de un paciente por mismo informando que el paciente estaba mal ventilado. Entonces, por eso les digo, o sea, uno se encuentra con terribles sorpresas en el mundo del home care. Con terribles sorpresas, porque lamentablemente también no todos los profesionales están adecuadamente preparados para el tratamiento de estos pacientes en domicilio. Habitualmente, todos ustedes que están participando tienen experiencia en terapia intensiva. De la terapia intensiva al domicilio es un paso. Del domicilio a la terapia intensiva es un océano. Entonces, ese es el punto. Entonces, muchos pacientes, o muchos clínicos, perdón, no tienen la experiencia previa de terapia intensiva, se reciben, hacen un cursito y salen al manejo de un ventilador domiciliario sin la experiencia adecuada, sin la adrenalina que cada uno de nosotros pasó en una emergencia. Entonces, ese es el punto que también nos trae el hecho de que aquel que va a analizar los datos y que va a hacer una actividad de cada uno de ustedes de aquí al año que viene, por decir la verdad, esto va a ser un nuevo formato de acceso al tratamiento. Es importante justamente la experiencia de lo que ustedes están brindando aquí, Hernán y Maggie, en el tema de la ventilación mecánica. O sea, tenemos que saber la ventilación mecánica en detalle en la terapia intensiva para después poder pasar al domicilio, porque obviamente tenemos otra capacidad de análisis y otra capacidad de acceso, definitivamente. Consulta, ¿cómo lo toman los pacientes esto del telemonitoreo? El hecho del vínculo con el profesional y que hay como una cierta tendencia que el profesional por ahí va menos a la casa o el paciente va menos a la consulta
y el tratamiento es sumamente efectivo. Mira, Por ahí, ¿cómo lo manifiestamos? Como decíamos, Hernán, mira, inicialmente en nuestro trabajo, que es donde podemos comentarlo un poco más en detalle, los pacientes referían dentro de un cuestionario que hicimos, refería mayor tranquilidad. Fundamentalmente en las fases iniciales de la ventilación domiciliaria. Es decir, cuando el paciente salía del hospital, iba a la casa. Es como que, bueno, daba un margen mayor de tranquilidad. Decir, bueno, al menos alguien está siguiendo lo que le pasa a mi hijo en forma diaria, que inicialmente, claro, obviamente uno mantenía el contacto telefónico, etcétera, eso no se corta, pero que de alguna manera no requiere de las visitas tan seguidas y que hoy por hoy también, en virtud del aislamiento social, muchos de estos pacientes crónicamente ventilados no te quieren ni recibir. Porque si vos me decís, mira, yo trabajo en el hospital X, que atiendo pacientes COVID, salgo de ahí y quiero ir a ver al paciente en domicilio, y la verdad que el familiar no está muy contento que lo vayas a ver, por más que vayas vestido con todos los sistemas de vestuario de seguridad. Entonces, bueno, probablemente lo que hacíamos en teléfono ahora se reemplaza con la teleconsulta, con las plataformas de teleconsulta, que también es otra herramienta dentro del mundo de la telemedicina que ayuda muchísimo en este sentido. Entonces, a ver, nada reemplaza al llegar y tocar a ese paciente, al contacto humano. Por favor, eso está claro y nada lo va a reemplazar, pero también entender que hoy y bajo estas circunstancias tenemos que ser extremadamente cautelosos de no colocar a ese paciente ventilado, que es un paciente de alto riesgo, de altísimo riesgo si sufre un contagio indeseado de COVID. Ya con lo que tiene de sobra y encima se recibe un COVID, la cosa realmente se complica. Entonces yo creo que de alguna manera el hecho del saber de que uno está en contacto, el saber que puede tener la teleconsulta o la comunicación remota, y saber que uno si se siente seguido, entre comillas, no estoqueado, pero sí seguido clínicamente, da un margen de tranquilidad hoy por hoy significativamente mayor. Perfecto. Acá Eduardo Terán de Mendoza nos dice que en un hospital público de Mendoza tienen un programa de telerehabilitación combinado con lo presencial y ha sido efectivo al detectar complicaciones. Exactamente, y nuevamente tiene que ver con esta actitud resiliente que tenemos que adoptar en estas condiciones que el mundo nos presenta hoy en día. No me puedo quedar quieto, no me puedo quedar, bueno, el paciente no viene al gimnasio de rehabilitación, se acabó. No es así, el paciente está y merece tratamiento. Bueno, le daré las pautas que pueda hacer justamente a partir de la teleconsulta o a partir del seguimiento que pueda hacer en forma remota. Nuevamente, el ejemplo más claro está acá. Había 800 personas conectadas de alguna forma de toda América Latina. No hay excusas. No hay excusas. O sea, cuando queremos saber, cuando queremos aprender, cuando queremos saber qué le pasa al paciente, tenemos el acceso a la información. No, es tan simple como eso. Sí. Después acá, bueno, hace una pregunta. ¿Se ha llegado a lo último de esta tecnología remota? ¿Cuál es el futuro? A ver, realmente, todavía estamos en pañales. Yo creo que mucho de esto realmente, ¿qué es lo que va a seguir? Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Va a ser mucho del desarrollo de inteligencia artificial, donde estos indicadores ya no solamente van a avisar, sino que van a, en algunos casos, tomar ciertos márgenes de conducta, o van a informar inmediatamente, no voy a tener que esperar a bajar los datos. En fin, todo está avanzando a un ritmo extremadamente vertiginoso. Entonces realmente creo que aún estamos en las fases más que primigenias de todo lo que tiene que ver con este formato remoto. Y como les digo, si bien ya estaba todo esto presente, el COVID lo disparó exponencialmente. Así que prepárense porque hay mucho más, definitivamente. Sí. Y Gerard, a vos, a ver, yo tengo la idea de llevar estos equipos a la terapia intensiva, ¿sí? De realizar este telemonitoreo, pero en terapia intensiva o clínica de rehabilitación. O sea que
el equipo, o sea, Aster o Stellar, no esté asociado a un nombre de paciente, sino que esté asociado a cama 1, cama 2, como hace. ¿Vos cómo ves esa idea? Mira, lo que pasa, ¿cuál es el punto? Es factible y de hecho se aplica en los sistemas de conexión, de conectividad que tienen ciertos ventiladores, con los sistemas, como vos bien conocés, también con los sistemas de monitorización, a una central de enfermería que baja todos los datos, los almacena, que los sube a la nube. En fin, hoy por hoy hasta te diría que mucho de la tecnología de la nube intrahospitalaria está terriblemente avanzada, porque aparte entra en una base de datos en común, que incluye los datos de laboratorio, los datos radiológicos, en fin, en un prontuario electrónico que hasta permite hacer propios análisis basados en BI, o sea, en la inteligencia artificial. Entonces, en realidad creo que el desafío hoy está más en el domicilio. En la terapia intensiva, de un sistema de alta sofisticación, está presente. El tema tiene que ver básicamente cómo lo hago en casa, donde no tengo gente las 24 horas del día, más que los familiares o el paciente. Entonces, ahí es donde toma un rol determinante y nuevamente, no es trasladar la terapia intensiva a casa. Yo creo que este paciente que está crónico, estable, no se complique. Y por lo tanto, aplicar algún sistema de follow-up que también no lo deje encadenado al paciente o a merced de un sistema de alguna forma de monitorización así minuto a minuto, porque no es la idea. Sí, realmente, sí. Otra de las preguntas, Gerardo, es que nos están preguntando si en la situación del sistema público de la Argentina, con respecto a este tipo de cuidados, si sabés o si están al tanto de algún proyecto para poder encarar esto. O tiene que ver con una legislación de Argentina en el sistema público para poder llevar esto y armar estos programas. Mira, mucho tiene que ver con la educación, mucho con la educación. Nosotros acá en Brasil realmente tuvimos que hacer mucho trabajo de educación en los entes públicos, fundamentalmente en los programas que ya existían, o mismo en Chile, programas nacionales, también hay mucha de la actividad. Sebastián, Santiago se dedican bastante a hacer esto, justamente los programas nacionales, mismo también de ventilación y de apnea de sueño. Entonces, hay que enseñar. Los clínicos habitualmente no saben de esto, no están al tanto de esto, o saben poco, o lo saben y piensan que esto solamente ocurre no sé, en Estados Unidos o en Europa. Y está aquí, hace años que está aquí. Entonces, en realidad tiene uno que explicar que todo esto es más fácil. Aunque inicialmente parece más complejo, esto es más fácil. Entonces, hay de alguna forma que mostrar los beneficios. ¿Es un trabajo de hormiga inicialmente? Sí. Y esto tiene que ver nuevamente con aquellos, de alguna forma, gerentes del área de salud que entienden la relación de costo-beneficio. Hay entidades en Argentina que trabajan con sistemas privados de salud. Un ejemplo, por ejemplo, es el Hospital Británico, que ya incluye dentro de la facturación el sistema de monitorización remota. O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Porque son cool? ¿Porque son modernos? No, porque el gerente, digamos, financiero, entendió que esto realmente le permitía generar un ahorro significativo, más que nada cuando tenía pacientes en Tierra del Fuego y que cualquier intercurrencia lo tenía que subir en un avión sanitario y trasladarlo a la central de Buenos Aires. Entonces, si comienzan a tomar esas pautas, que lamentablemente no entran por el paciente, sino que lamentablemente entran primero por el bolsillo, pero es la verdad y es la realidad, uno de alguna forma consigue cambiar estas realidades. Pero nuevamente, primero, no va a surgir si no se usa en la práctica clínica diaria. Lo primero que, por eso repito el mensaje, empieza por uno. Quiero saber cómo es esto, cómo se aplica, cómo se hace, lo empiezo a probar. ¿Qué equipo tenés? A ver, le quiero pedir la teleconsulta, o quiero tener la telemonitorización. ¿Cómo? O sea, el costo para nosotros abrir una cuenta es cero.
el costo operativo es cero. ¿Me entienden? Entonces no es que tengo que hacer una inversión o algo por el estilo, es cero. Así que bueno, nuevamente, yo creo que todas las empresas que estamos desarrollando el área de telemonitarización y demás, y la nube, el principal interés es usarlo. De nada sirve tenerlo ahí guardado. Y lo que es terrible es que uno sabe que los dispositivos transmiten y no lo están usando. Y lo que es peor, ya lo pagó. Ok, ya está pago. Y acá justo perfecto, para hacerlo, perdón. para hacer como por ejemplo un resumen. Yo tengo un paciente X problema, lo tengo en internación domiciliaria, tiene que salir con un equipo de flujo continuo. Elijo cualquiera de los dos dispositivos, ¿sí? Y quiero hacer telemonitoreo. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Me tengo que contactar con ustedes? ¿Cómo es la forma de acceder a esto? A ver, en primera instancia tendrías que contactar con el proveedor del servicio. ¿Quién es el proveedor digamos, de este dispositivo? A ver, ¿cuál es la empresa? ¿Qué obra social es? Bueno, yo quiero este dispositivo. La demanda empieza por vos. O sea, por eso. Yo elijo el dispositivo. A ver, yo quiero el dispositivo con capacidad de telemonitorización con una plataforma X, que es la que yo utilizo. ¿Ok? Entonces, tendrá que empezar a buscarlo, pero ¿por qué? Y ahí empiezan los problemas. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Porque lo necesito, porque es un paciente de alto riesgo, porque es un paciente de alta tasa de reinternación, donde justamente lo que quiero es mejorar su calidad de vida y bajar los costos. A ver, Hernán, esto me pasaba cuando yo tenía que indicar un equipo ST y la obra social me quería dar un S. Claro. Estoy hablando de años atrás. Sí. Pero ¿por qué el SD hace lo mismo? No hace lo mismo. Preciso esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, llegó un momento, viste, que les ganaba por cansancio, porque, digo, ¿sabe qué? Si ustedes se hacen responsables por sobre mi indicación, perfecto. Me firman acá, por favor, que ustedes son responsables ante cualquier inconveniente que pase con el paciente. Entonces, nuevamente, el que tiene que tomar la actitud primaria, como te decía Hernán, es uno, y uno tiene que solicitarlo en la solicitud. Bueno, pero la obra social no trabaja con eso. Bueno, va a tener que empezar a trabajar. ¿Qué sé yo? Empresas como, no sé, te cito, qué sé yo, Servicios ARM en Argentina, Air Liquide, tienen esta tecnología. Air Liquide probablemente de los sistemas que tienen todos los equipos que compran, todos los ventiladores, incluyen el módem. O sea, lo están utilizando de rutina. Y no es que se lo están haciendo a OSDE, o a, no sé, o a Galeno. No, lo están haciendo con obras sociales. Entonces, nuevamente, o sea, tenemos que generar la demanda. Y no es simplemente generar la demanda porque es un capricho. Porque toda la evidencia sí lo indica. El paciente está mejor atendido. Nosotros trabajamos menos y más eficientemente. Sí, también a veces te llaman, que por ejemplo me ha pasado de que a un pediátrico, a un bebé, por ejemplo, de 8 meses o menos, lo están ventilando con un Astral, con menos de 30 kilogramos, entonces como que decís que hay que atomizado, entonces también tenés que enseñar a decir, no, hay que cambiar de dispositivo porque no es el adecuado, ¿no? Y ahí es lo que vos decías, ¿no? De educar toda la obra, a la prepaga, a la obra social y a todo, ¿no? Es nuestra responsabilidad como clínicos también tomar esa decisión. Sí, no es nuevamente un capricho, tiene que ver que atrás de eso hay un paciente. Sí. Y a veces, como vos decís, la obra social te dice, no, pero tal equipo sale menos que tal equipo. Y vos decís, bueno, pero la vida del paciente es la que está jugando, ¿no? No es el precio, diríamos. Pero por eso creo que... Perdón, sí, por favor, creo que es como dice Gerardo, esto es muy simple, o sea, mientras uno como clínico sepa los motivos por el cual vos vas a hacer esta solicitud, al prepago o al prestador de salud lo tenés que correr con los costos. Un día, 2 días, 3 días en una terapia intensiva con lo que es la cama, los insumos, los antibióticos, es lo mismo que pasaba con el uso del soporte ventilatorio no invasivo. Claro. O sea, un neuromuscular
si yo no le doy un ventilador para que esté en la casa, lo tengo que tener en una terapia, porque ¿en qué internación general lo van a querer tener dentro de una institución? No, ese va a la terapia. Y el prepago va a tener que hacerse cargo del costo o del valor de una terapia contra prestarle un ventilador. Mira, en la vida profesional me ha tocado tantas veces pasar por eso. En innumeradas, o sea, puedo decir, a ver, lo más simple que me ha tocado fueron años de la lucha de BNI. Imagínate, yo cuando empecé BNI en el 95, éramos 3 gatos locos, todos, viste, estaban esperando que te falle para reírse de vos en la cara, viste que esto no funciona, etcétera. Entonces, fueron años de lucha. ¿Y hoy alguien la discute, la BNI? ¿Alguien te discute cuando vos indicás un equipo de BNI en domicilio y más? Entonces, es así, es un trabajo a veces de hormiga, a veces desgastante, pero cuando la evidencia está presente, como siempre suelo decir, todo cae por peso propio. No lo puedo evitar, o sea, esto está presente, si es mejor, a ver, va a funcionar, y bueno, funciona y ya está fuera de discusión, y tengo la evidencia, y entonces, de alguna manera, podemos colocar un sinnúmero de ejemplos, hasta con nuestra propia profesión. Hoy en día nadie discute que todos estos hermosos colegas de toda América Latina están trabajando en diferentes áreas de alta responsabilidad, con altas posiciones, etcétera. En mi época, cuando yo estudiaba, no me dejaban tocar un respirador, ni de cerca me dejaban verlo. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, si uno se rinde ante la porque la obra social o el prepago no me cubre, estamos mal. Entonces, yo creo que tiene que ver justamente con que hoy en día tenemos un sinnúmero de herramientas, un sinnúmero de evidencias, un sinnúmero, digamos, de pautas como especialistas en el área, como especialistas técnicos en el área, que esto donde justamente nosotros marcamos la diferencia. Al margen de ser excelentes clínicos, somos excelentes técnicos en lo que respecta a entender un ventilador, entender su anatomía, entender la indicación y ahora entender la tecnología de la nube y el análisis de los datos. Ese es un nuevo paradigma que tenemos que empezar a ver con ojos de futuro que está ya. Que está ahora. Bueno, pero Heller, si uno a la noche, a la mañana cuando entraba a la guardia se ponía a ver todas las alarmas que habían pasado, el historial de las alarmas de la noche del respirador, y estabas cuántas horas, y encima también del monitoreo de hemodinámico, a ver qué alarmas sonaban, o sea, exacto. ¿cómo se pasaba todo ese tiempo? Hoy te lo pasan en un gráfico. Exacto. Ya está. Exacto. Te lo pasan en Drive en un gráfico. Lo agarrás de cualquier dispositivo móvil para verlo. Mucho más simple. En fin, lo que a mí respecta, y nuevamente agradeciéndoles la invitación y esta posibilidad de charlar así abiertamente con ustedes y felicitarlos por ver este número de participantes es maravilloso. Quiero realmente dejarles más que nada el mensaje de que todo pasa por cada uno de estos 800 colegas que participaron. Todo pasa por ustedes, como pasa por cada uno de nosotros. Y realmente nadie nos puede negar el acceso al conocimiento y a la tecnología. Nadie. Y el hecho de no aprovecharla realmente es una pena. Es una pena. Y creo que gran parte de todos los asistentes son colegas jóvenes, donde, bueno, justamente está ese ímpetu, esa necesidad, esas ganas, son todos tech savvy. Nada, chicos, esto les puedo asegurar que el año que viene, ni les digo de acá a 2 años, el año que viene nos vamos a volver a juntar y nos vamos a estar riendo de esto. O sea, va a ser lo más lógico, va a ser hablar de la telemonitorización, de la teleconsulta, va a ser el día a día. Y hoy no porque esto, que lo otro. No se asusten, esto ya llegó para quedarse, y como me preguntabas, Maggie, esto recién empieza. Recién empieza. Tal cual. Bueno, realmente, Gerard, todos te felicitan por la excelente charla.
sos un genio realmente, explicás de una manera lejos de eso. estupendo, no. Uno podría quedarse, como siempre te digo, horas hablando con vos, porque, no sé, entre la parte clínica y el conocimiento de los equipos y todo, realmente haces abrir la cabeza, que eso es lo más importante. Esa es la idea, mis estimados. Así que nada, agradecer nuevamente su hospitalidad, su tiempo. Y bueno, nada, en la medida que pueda ayudarlos, estaremos acá siempre presentes. ¿Ok? Así que de mi parte, muchísimas gracias. Los tengo que dejar por cuestiones de actividades, pero muchísimas gracias realmente por la invitación. Muchas gracias, Gerardo. Cuente conmigo en la medida que pueda ser útil. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Chao. Bye, bye. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente hemos tenido cantidad de personas de todos lados, ¿sí? Y siguen todavía. Increíble, a pesar de la hora. Y bueno, ya son nuestros fans, diríamos, ¿no? Del curso. La verdad que muy buena charla, muy concreta, muy completa. Algo interesante, algo que hay que empezar a explotar. Por ahí los más grandes hemos vivido todo esto, el uso de la BNI, no la BNI, el uso de cambiar el paradigma del SIMB al soporte, el uso del soporte versus la ventilación asistida proporcional. Bueno, y esto llegó y hay que usarlo. Y si encima está en todos los dispositivos, chao, hay que usarlo. Y lo que no se aprende, o sea, tenemos que evolucionar. Como evolucionamos con una formación académica. No, pero aparte como hemos evolucionado, toda formación desde chicos se hizo desde la presencialidad. Y este año nos enseñó que hay otra forma de educar que desde lo virtual. Y bueno, esto será cuestión de empezar a utilizarlo. Acá, como dice Eduardo, que lo apoyo, la neuroplasticidad nos va a ayudar a poder incorporar estos conocimientos y adquirirlos constantemente, ¿no? Eso es verdad. Tal cual. Igual. La plasticidad cerebral. Claro, tal cual. La neuroplasticidad, gracias a eso rehabilitamos. Así que si rehabilitamos gracias a la neuroplasticidad, ¿cómo no nos vamos a nosotros modificar nuestros conocimientos y mejorarlos? Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el jueves que viene. Muchas gracias a la gente de Tecnoimagen que como siempre nos dio un soporte. Gracias. Así que bueno, de mi parte, que estuvo a Mauro es verdad que está presente. Sí. Así que bueno, nos vemos el jueves. Que sigan muy bien. Buena semana. Buena semana. Nos vemos. Cuídense.